Muy buenas tardes, son las 7 de la noche. Vamos a comenzar este masterclass que preparé para ustedes. Como lo publiqué en las redes, pues bueno, voy a hablar un poco, porque es un tema bastante amplio, de lo que son las órdenes del amor y junto con las constelaciones familiares, porque en realidad los órdenes del amor es la base de lo que las constelaciones familiares nos enseñan. Bienvenidos a todos los que se conectaron el día de hoy para estar aquí presentes, para aprender un poquito más sobre este tema que a mí me da mucho gusto que al día de hoy más personas estén interesando en esta herramienta de sanación, para mí las constelaciones familiares son una herramienta de sanación que me ayudaron en un principio a mí en mi proceso personal. Hace ya 15 años que las conocí, que empecé yo a constelar y me enamoré de ellas, ¿no? Y siempre lo platico que la primera vez que constelé, salí de ahí con el corazón apachurrado, pero dije, yo quiero ser consteladora. Y al día de hoy, pues bueno, ya soy consteladora, acompañada de los ángeles. Para las que ya me han acompañado en mis constelaciones, pues saben que trabajo con energía angelical desde hace muchos años también. Tengo 15 años en este camino de luz, en este camino espiritual, donde los ángeles llegaron a mí, justamente en ese proceso de sanación, en ese momento oscuro del alma que todos tenemos, porque cuando llegamos a este camino es porque estamos en esa búsqueda de algo que nos dé un poco de luz. Y así fue como llegaron primero las constelaciones y después llegaron los ángeles a mi vida, y al día de hoy entiendo por qué primero tuve que estudiar y tuve que conectar con ellos y me hice maestra de coaching angélico, maestra de angeloterapia, maestra de registros akáshicos angélicos, que también es un tema que me gusta muchísimo, todo lo que tiene que ver con registros akáshicos, con vidas pasadas, es un tema que también me apasiona, pero llegaron después la formación en constelaciones familiares. Y bueno, después de 3 años de formación, eh, aquí estoy preparando talleres, formando otras personas en este camino de luz a compañía de los ángeles. Y hoy, pues bueno, hoy quiero presentar un poquito lo que es este tema de los órdenes del amor. Como decía yo, pues es el tema principal, es la base de las constelaciones familiares. El creador de las constelaciones familiares fue el señor Bert Hellinger, que justamente el lunes, que es 19 de septiembre, van a ser 3 años o 2 años, hijo, no recuerdo ahorita exacto si fue hace 2 o hace 3, que el señor trascendió, ya tenía más de 90 años, pero bueno, dejó este legado impresionante, esta enseñanza que desde que comenzó él a hacer este trabajo, a usar esta herramienta de las constelaciones al día de hoy, se han ido transformando, han ido evolucionando como todo. Después Brigitte Champetier las bautizó como constelaciones cuánticas. ¿Por qué? Porque han ido avanzando precisamente. Y al día de hoy, pues bueno, yo estoy incorporando a la energía angelical en este trabajo de luz y yo les estoy llamando constelaciones cuánticas espirituales porque trabajo también la parte espiritual. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Bienvenidos a todos. Esta clase también posteriormente, pues bueno, quedará grabada para los que no pudieron conectarse y puedan tomarla. Entonces, vamos a ver, pues lo que es la teoría de los órdenes del amor. ¿Qué son esos órdenes del amor? Bajo la mirada de las constelaciones familiares y bajo la filosofía de Bert Hellinger. Y justamente Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, acuñó el término órdenes del amor para explicar aquellos aspectos que mantienen la estructura de las relaciones que se dan entre los miembros del sistema familiar. Para Hellinger existe una fuerza que mantiene el orden dentro de la familia, que denomina conciencia del clan o fuerza superior. El señor Bert Hellinger evidentemente se dio cuenta que todo esto es atraído o es no atraído, sino hay una fuerza superior
que es la que lleva este orden, y eso lo podemos ver cuando estamos constelando. Cuando estamos constelando de manera grupal, presencial, que es como yo llevo mis constelaciones, vemos justamente cómo hay algo superior, hay algo más grande, así le llama Bert Hellinger, que es lo que hace que fluya el amor, porque al final lo que buscan las constelaciones familiares es que el amor fluya y que se dé el orden. Y a través de estos órdenes del amor es como conseguimos justamente que el sistema comience a ordenarse. Todos los sistemas familiares, me refiero a todas las familias, tienen desórdenes sistémicos. No hay una sola familia que no tenga desórdenes, porque no hay familia perfecta y porque todos venimos justamente a sanar de una u otra manera. Como siempre explico, las constelaciones familiares son una herramienta más de sanación, complementaria a todas las que hay al día de hoy. Entonces, hay muchas personas que les gusta comenzar con esta herramienta o que la conocen mucho tiempo después de su camino de sanación. Y como digo siempre yo, pues es una pieza más en nuestro rompecabezas. No quiere decir que sea la única, al contrario, con las constelaciones podemos sanar una parte y con las demás herramientas que nos van presentando en el camino, pues vamos sanando y quitándole una capita a esa cebolla que somos nosotros, que venimos a ese proceso de sanación. Entonces, las constelaciones es lo que promueven que el amor fluya y que haya un orden en el sistema familiar. Ahorita vamos a ver cuáles son esos órdenes y cómo es que se dan esos desórdenes. Entonces, el amor entre los miembros del clan solo puede fluir cuando se mantiene el orden entre ellos. En cambio, si el orden se quiebra, se genera un bloqueo. Y es aquí precisamente donde empiezan los síntomas en el sistema. O cuando una persona llega a constelar es porque tiene un síntoma o tiene un bloqueo. Y en la constelación podemos mirar de dónde viene ese bloqueo, de dónde viene el desorden, para entonces conciliar, que es a través de la conciliación y a través de la reconciliación, cómo el sistema empieza a tener un orden. Entonces, el orden al que se refiere no es un conjunto de reglas convencionales, sino que se trata de una estructura natural, que solo sirve cuando está al servicio del amor. Toda la filosofía de las constelaciones familiares precisamente y lo que observamos dentro de los órdenes del amor es que todo está regido desde esa fuerza que es el amor. Entonces es donde coincide ahí con la parte espiritual, por ejemplo, porque cuando vemos la parte espiritual sabemos que todo es elegido por amor. El fin último es el amor, es vibrar en amor incondicional. Entonces, por eso nos damos cuenta que es una piececita más en este rompecabezas de sanación y, como yo lo veo, es una herramienta de sanación espiritual. Este amor genera el orden, pero este amor también surge a partir de otro orden de carácter superior, como indica Hellinger. El amor sigue el orden del gran alma, de la gran alma. La gran alma es el alma familiar. Cada sistema es diferente, cada sistema tiene diferentes desórdenes y tiene diferentes cosas que sanar, pero evidentemente todos estamos conectados y es donde aquí entra el quantum. Todos estamos conectados y todos estamos entrelazados y lo vemos justamente en una constelación familiar grupal cuando no es casualidad que te elijan para representar a alguien y ese alguien a quien estás representando te hace clic en algo de tu sistema familiar, porque todos somos espejo y porque todos estamos conectados. Entonces, el gran alma es esa gran conciencia. Para llegar a la solución en el sistema familiar, siempre se buscará dónde se concentra el amor, ya que es el lugar donde está la máxima energía y es el camino a la solución a los enredos sistémicos. Y esto pues lo podemos ver directamente en las constelaciones familiares, en las constelaciones grupales, justamente como la solución está en la reconciliación. Siempre va a ser desde ahí, siempre va a ser desde el amor y siempre va a ser desde la reconciliación. Esa es lo que promueve las constelaciones familiares y cuando yo hago un taller grupal, siempre les digo, este es un trabajo a nivel álmico y a nivel energético. No es un trabajo que se realice a nivel mente o a nivel ego. Es un trabajo que se realiza
desde el alma para integrar en el corazón. ¿Y desde dónde se realiza? Justamente desde el amor. Solo desde el amor podemos fluir y podemos llegar a la reconciliación. Hellinger explicó que las fuerzas que rigen la vida son fuerzas del amor y están al servicio del amor, promovidas por otra dimensión. Quien sigue estas fuerzas o estos órdenes está conectado con la fuente, vive el amor y el bienestar y crea armonía a su alrededor. Justamente estos órdenes del amor, cuando los empezamos a estudiar y a comprender, vemos que los vamos a ocupar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, porque estos órdenes del amor no solo rigen las relaciones del sistema familiar, rigen también las relaciones con las demás personas. Entonces empezamos a comprender cómo es que estos órdenes del amor nos ayudan a fluir en la vida. Descubre la libertad sin importar las condiciones de su vida, la cual se hace más liviana. Justamente lo que acabo de explicar, cuando empezamos a entender y a comprender, la vida se vuelve más liviana porque empezamos a ver desde otra perspectiva esas relaciones que tenemos a nivel social y a nivel familiar. El amor creó la vida y la sigue creando. El amor está al servicio de la vida. La vida es la cara visible del amor. Bert Hellinger. Para Bert Hellinger hay 3 órdenes del amor, los cuales veremos a continuación. Estos 3 órdenes son, en primera instancia, la pertenencia, en segundo lugar, el orden o la jerarquía, y en tercero es el equilibrio entre el dar y el tomar. Estos son los 3 órdenes que Bert Hellinger propone, y vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cuál es la pertenencia? La pertenencia dice que todos los miembros de una familia tienen derecho a pertenecer y ser parte. Cada persona que ha pertenecido a un sistema, indiferentemente de lo que hizo o dejó de hacer, tiene derecho a pertenecer. Cuando se le excluye, alguien más adelante se ve en la necesidad de representarlo con su propia vida. Y este es uno de los puntos primordiales y básicos que vemos en las constelaciones familiares. Esta parte de la exclusión justamente es lo que miramos en una constelación. Siempre va a haber una exclusión y la exclusión tiene que ver, ahorita voy a dar unos ejemplos, pero siempre tiene que ver con un miembro del sistema que ha sido excluido o un evento que ha sido excluido. Y cuando alguien en el sistema ha sido excluido, va a haber un desorden y va a haber un bloqueo. Entonces, las personas que forman parte del sistema familiar son los hijos y sus hermanos o hermanastros, que en realidad se les llama hermanos a todos. Aquí es hermanastros para diferenciar, pero, o medios hermanos. Cuando hay, es muy común que digamos medios hermanos cuando son hijos de otro papá o de otra mamá. En las constelaciones familiares decimos hermanos todos, porque todos pertenecen precisamente y no hacemos esta diferencia. O hermanastros, si los hubiere, aquí se incluye también a los nacidos muertos o los fallecidos. Esta parte también es bien importante y es donde en los sistemas familiares muchas veces se da precisamente esta exclusión, porque muchas veces en los sistemas familiares, y más en tiempos anteriores, de generaciones anteriores, donde tenían muchos hijos, de pronto, pues a lo mejor uno se moría, o 2 se morían, o al nacer, o pequeños por las enfermedades que no podían curarse. Y entonces, ¿qué pasaba? Que no se volvía a hablar de ese bebé que murió, o no se volvía a hablar de la niña que murió de 1 año, o que murió de 2 años. Y ahí hay una exclusión. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una exclusión? Alguien en las generaciones posteriores va a presentar algún síntoma para que ese excluido sea mirado. Es una de las bases de las constelaciones familiares y siempre lo vemos. Siempre lo vemos que el bloqueo puede ser porque haya algún excluido en el sistema familiar. Entonces, otra de las personas que forman parte del sistema son los padres. También sus hermanos, sus hermanastros, si los hubiera. Se incluyen aquí los que han nacido muertos o los que han fallecido, de igual manera. De generación en generación
se tiene que incluir absolutamente a todos los del sistema familiar. Cuando se hace una exclusión es cuando viene el bloqueo. Los abuelos, los bisabuelos y todas las generaciones. Aquellos que hicieron sitio para otros en el sistema, aunque no pertenezcan a él. Aquí se incluye a los cónyuges anteriores de los padres o a las parejas anteriores. Y esto es muy común que cause síntomas en el sistema familiar cuando se excluye a una pareja anterior. Y una pareja anterior es una pareja que formó parte y que fue importante. Y se le tiene que dar un lugar. ¿Por qué? Porque esa persona, esa pareja, a lo mejor duró con papá o con mamá, fue novio de mamá o fue novia de papá durante 5 años. Ya a lo mejor después llegó mamá o después llegó papá y eligieron a papá o a mamá y esa expareja se hizo a un lado. Y si no hubiera sido por ella, tú no estarías aquí. Porque si ella se hubiera quedado con papá o con mamá, entonces la historia hubiera sido distinta. Entonces empezamos a comprender que hay que incluir y darle un lugar a todos los que pertenecen al sistema familiar. En este caso, a las parejas, exparejas, se les tiene que dar un lugar. El vínculo se da también entre los hermanos y también se genera dentro del sistema a través de las generaciones. Una parte importante de los conflictos sistémicos surge cuando a una persona se le niega el derecho a estar vinculado con el sistema, o sea, cuando se le excluye. Por ejemplo, cuando alguien tiene un comportamiento que se considera inapropiado, la tía que se quedó embarazada estando soltera, el bisabuelo que se fue a comprar cigarros y no regresó, el hijo abortado del que nadie habla, se está cometiendo una grave falta contra el derecho de la pertenencia al sistema familiar. Estos ejemplos son muy claros y todos los sistemas tienen excluidos. Y son excluidos que a lo mejor son de generaciones más atrás de tu generación y no lo sabes, porque no se volvió a hablar a lo mejor de esa tía que quedó embarazada joven y era un pecado, entonces la excluyeron, la mandaron a vivir al extranjero y no se volvió a saber nada de ella. O a lo mejor en otros tiempos también se excluía a los que tenían trastornos mentales. Se les guardaba en un hospital psiquiátrico y ¿qué pasaba? No se volvía a hablar de ellos y ahí se les dejaba. Ahí está haciendo una exclusión también muy importante. Y en las constelaciones familiares, cuando es parte del bloqueo del constelante, pues en la constelación va a salir, si de ahí viene ese bloqueo que está presentando. Entonces, la inclusión en este aspecto es bien importante y es uno de los órdenes del amor y como les digo, pues estos órdenes son las bases de las constelaciones familiares. Todos los miembros de un sistema tienen derecho a pertenecer y cuando se le excluye, entonces hay un síntoma en esa generación o en las venideras. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque hay que incluir la persona o el evento. Un evento puede ser, por ejemplo, un accidente trágico donde murió alguien y entonces no se volvió a hablar de esa persona ni se volvió a hablar del evento porque hay tanto dolor que es mejor no hablar de él. O un suicidio, por ejemplo. Los suicidios, muchas veces en los sistemas familiares no se habla de los suicidios que hubo porque causan tanto dolor que es mejor no hablar de ese suicidio. Entonces, nos damos cuenta que cuando no es reconocido el evento, posteriormente alguien va a repetirlo o va a hacer algo similar o va a hacerlo exactamente igual. Y les voy a platicar, por ejemplo, algo que me acabo por ejemplo, de enterar. Fui a ver la película de Elvis Presley, que si no la han visto, pues se la recomiendo, está muy buena. Fui a verla con mi papá porque mi papá es fan de Elvis Presley. Entonces, pues bueno, Elvis, como creo que todo el mundo sabemos, pues murió pues por las pastillas que se tomaba, ¿no? O sea, ya era adicto a esos medicamentos. En realidad no es un suicidio tal cual de que se quitó la vida en ese momento, pero al ser adicto y consumir, por ejemplo, en este caso, esas anfetaminas, esas pastillas, evidentemente también tomaba alcohol, pues te estás matando poco a poco. Es un suicidio lento, vamos a llamarlo así. Entonces,
Después de que vi la película y luego la vi con mi hija y entonces se metió al Google a ver más cosas de Elvis porque le causó curiosidad. Yo no sabía que Elvis había tenido un nieto, ¿no? O sea, de su hija. Creo que yo me quedé en esa historia, que había tenido una hija, que en la película, pues bueno, te la dejan ver. Y resulta que su hija sí tuvo hijos, pero el nieto de Elvis hace 2 años se suicidó. Y es justamente lo que vemos en constelaciones familiares. ¿Qué pasa aquí? Que el inconsciente, porque no es a nivel consciente, el inconsciente y el alma sigue a esa persona y vuelve a pasar un evento similar. ¿Para qué? Para reconocer el evento anterior. Y entonces cuando son vidas así públicas, podemos de pronto darnos cuenta, ¿no? Cuando hay un evento repetitivo es porque pasó tiempo atrás. O por ejemplo los Kennedy que también fueron asesinados. No me sé la historia más atrás, pero en una constelación familiar seguramente se podría ver que más atrás hubo también eventos de ese índole. Entonces, cuando un evento de esa magnitud no es reconocido, ¿qué va a pasar? Que generaciones posteriores lo van a repetir. Por eso es importante ir sanando nuestro sistema familiar y reconociendo de dónde puede venir lo que tenemos al día de hoy. Esas repeticiones es lo que se busca en las constelaciones. Entonces, la pertenencia es uno de los más importantes, que es la exclusión, ¿no? Cuando hay un evento excluido, cuando hay una persona excluida, va a traer un desorden en el sistema familiar. El segundo orden es la jerarquía. El que llegó primero tiene prioridad. Las parejas anteriores tienen una fuerza especial y deben ser vistas y reconocidas por los miembros posteriores. La relación de los padres tiene prioridad sobre los hijos, ya que gracias a esa unión fue posible la llegada de los hijos. Ya es donde aquí también se causan muchos desórdenes. ¿Por qué? Porque en cuanto a pareja, muchas veces damos más prioridad a los hijos que a la pareja, cuando no tiene que ser así, porque quien llegó primero es esa pareja y de esa pareja surgieron los hijos. Ya hay muchas mamás que dejan de lado a su pareja y los hijos son primero que la pareja. Y aquí causa un desorden. Otro desorden importante en cuanto a la jerarquía es cuando los hijos ocupan el lugar de los papás. Aquí ya están causando un desorden porque están ocupando un lugar que no les corresponde. Por ejemplo, en un sistema familiar donde a lo mejor murió el papá joven y el hijo mayor, pues toma el lugar del papá. Y de manera inconsciente, porque todo esto que vemos en las constelaciones familiares es de manera inconsciente. Precisamente cuando empezamos a trabajar esto, lo hacemos consciente. Por eso esa frase que me encanta, haciendo consciente lo inconsciente, podrás transformar tu vida. Cuando haces consciente alguno de los desórdenes, entonces el sistema comienza a fluir en amor, y entonces podemos comenzar a ver esos cambios. Pero primero hay que identificar. Entonces, la jerarquía es el segundo orden y también los tres son sumamente importantes porque todos van a causar un desorden o van a causar un conflicto. La relación de los padres tiene prioridad sobre los hijos, ya que gracias a esa unión fue posible la llegada de los hijos. Ante los padres, los hijos siempre serán los pequeños y esto no significa que hay que hacer todo lo que dicen los padres, sino que se debe honrar y respetar a los padres tal y como son. Y aquí es donde viene otro desorden. A veces no es que ocupemos el lugar de papá o mamá, a veces es que nos sentimos más que papá o mamá. Y entonces cuando hay un juicio hacia papá o hacia mamá, no estamos ocupando nuestro lugar de hijos. El hijo únicamente tiene que agradecer la vida y tiene que honrar a papá y a mamá. Pero muchas veces también hay una infancia dolorosa, donde es complicado y es difícil poder honrarlos, poder respetarlos y poderlos ver sin juicio. Y esto también lleva un proceso. Este es un proceso de sanación de nuestro niño interior para poder llegar a tomar la energía de papá y poder tomar la energía de mamá desde el amor. Entonces, como les digo, pues bueno, es una piececita más en nuestro camino de sanación, porque todos también, absolutamente todos los individuos,
tenemos esas heridas de infancia. Entonces, cada quien también tiene que ir reconociendo cuáles son las heridas de infancia para poder sanarlas, trascenderlas y entonces poder llegar a tomar a papá y a mamá y ocupar ese lugar de hijo desde el amor y desde el agradecimiento. Entonces, bajo la mirada de las constelaciones familiares, el que llega primero al sistema tiene procedencia sobre los que llegan después. Así los abuelos están antes que los padres y estos antes que los nietos. El hermano mayor está antes que el menor. Y aquí muchas veces también hay un desorden dentro del sistema, dentro de los hermanos, porque muchas veces a lo mejor el menor está ocupando el lugar del mayor. Y eso es muy común que suceda. Y entonces aquí se tiene que ver por qué está ocupando ese lugar. Siempre todo va a tener una explicación. Siempre. A lo mejor el hermano menor está ocupando el lugar del mayor porque a lo mejor el mayor, no sé, se me está ocurriendo, nació después de que hubo un aborto. Y entonces ese hermano mayor, y les repito, todo esto es inconsciente, a lo mejor su mirada interna, su mirada del alma, está puesta en ese bebé que no nació y no puede hacerla de hermano mayor. Y a lo mejor ocupa ese lugar el siguiente hermano o el menor. Entonces, aquí también, pues, son síntomas cuando entre hermanos no hay una buena relación, cuando entre hermanos no se llevan bien, algo hay detrás de estas relaciones entre hermanos. Siempre va a haber una explicación. Se forma un nudo sistémico cuando el hijo hace el papel del padre, que eso voy a comentar en un momento. Los hijos siempre reciben de los padres, pues estos en el orden están primero. Aquí los hijos siempre van a tomar y los padres van a dar. Si los hijos cargan los problemas de sus progenitores, el orden no se respeta. Cada quien debe tomar su lugar de hijo, de hermano, de pareja. Y esto lo vemos comúnmente en muchos de los sistemas. Hay muchos, repito, hijos que toman el lugar del papá inconscientemente, porque a lo mejor la mamá se quedó viuda o porque a lo mejor el papá pues se autoexcluyó y entonces el hijo se siente más que el papá. Y entonces hay muchos hijos que son hijos de mamá. Esos hijos de mamá que están por ejemplo, aquí sobreponen a la mamá antes que a su pareja. Cuando ya te emparejas, lo más importante es tu pareja y tus hijos, que es tu sistema, tu núcleo familiar. Evidentemente honras a tu padre, honras a tu madre y le das ese lugar a tu pareja como prioridad. Y hay muchas parejas que no lo hacen, hay muchas parejas que anteponen a la mamá o anteponen al papá ante su pareja. Entonces aquí también se crea un desorden. Y el tercer y último orden del amor, bajo la filosofía de Bert Hellinger, porque yo les voy a hablar de un cuarto orden, este es el equilibrio entre el dar y el tomar. El equilibrio entre el dar y el tomar dice que en toda relación entre iguales debe existir un equilibrio entre el dar y recibir. Dicho equilibrio no se cumple con los padres, debido a que estos nos regalan lo más grande que es la vida y esto no puede ser devuelto. Entonces, esto no se cumple con los papás porque no podemos devolverles ese regalo que nos dieron, que es la vida. Se cumple entre iguales. Sino que se tiene que tomar con todo nuestro corazón, que es la vida de nuestros padres, y pasarlo hacia adelante, hacia nuestros descendientes, hacia nuestros propios hijos o hacia nuestros proyectos. Precisamente tomamos la energía de papá, tomamos la energía de mamá, y entonces cuando la tomamos desde el amor, desde el agradecimiento, podemos entonces pasarlo hacia nuestros descendientes o hacia nuestros proyectos. En cada sistema existe una necesidad de compensar lo que se da entre los miembros. Cada persona entrega algo a los demás y de ellos recibes algo. Esto es para que haya un equilibrio entre iguales. Cuando tú das, tienes que recibir. Y si el otro te da un poquito más, entonces se mantiene el equilibrio. Y hay muchas relaciones entre iguales que a lo mejor uno da y da y da y el otro no. Entonces aquí es cuando se va a dar un desorden y eso se da mucho entre parejas. Muchas veces uno da mucho
y el otro da poco. Y entonces la balanza no está balanceada y es cuando se da un desequilibrio. Y eso se da entre iguales. El proceso por el que funciona este equilibrio será de la siguiente manera. Un miembro del sistema le da algo al otro y por lo tanto el que recibe se siente comprometido. Si este a su vez le devuelve un poco más de lo recibido, le devuelve la atención al primero, por lo que el vínculo se mantiene. Esto hace que se dé un equilibrio. Cuando la diferencia entre lo que se da y lo que se puede devolver se percibe como excesivamente grande, la relación puede resultar debilitada y con el tiempo se puede romper. Esta es una de de los desórdenes que se da en el tercer orden del amor, que es el equilibrio entre el dar y tomar, porque muchas veces justamente entre parejas, pues uno da mucho y el otro da poco, y esto no dura mucho. O sea, al final esa relación se va a romper. Cuando una persona decide dar sin aceptar nada a cambio, se crea un gran desequilibrio en sus relaciones. Hay muchas personas también que dan y no esperan nada. Dicen, no, no, no. ¿Y cuántas veces no has dado un regalo y a lo mejor otra persona no lo acepta? Hay muchas personas que no aceptan lo que les das, pero ellos dan. Y entonces aquí también va a haber un desequilibrio. Hay muchas veces que entre familias hay alguien que da mucho y da a todos, pero no recibe de ninguno. Aquí hay un desequilibrio. Una forma de llegar al equilibrio entre el dar y recibir es a través del agradecimiento, siempre que éste sea sincero. Claro que no sustituye la compensación, pero se refuerza el vínculo. Cuando agradecemos lo que se nos es dado, pues se va a reforzar ese vínculo. Justamente el agradecimiento es la cuarta fuerza. La cuarta fuerza del amor, de la que habla Brigitte Champetier. Brigitte Champetier es una discípula de Bert Hellinger y ella habla de los órdenes del amor como fuerzas del amor. Y ella habla de esta cuarta fuerza que dice a sentir a la vida tal y como es. Y a sentir a la vida tal y como es decir sí. Sí a todo como es, desde el agradecimiento. Precisamente, esta es la cuarta fuerza que Brigitte Champetier propone y cuando lo empezamos a instaurar en nuestras vidas, justamente la vida se transforma, porque entonces empezamos a aceptar sin juicio, empezamos a aceptar sin culpar a nadie y empezamos a aceptar que cada circunstancia de la vida o cada circunstancia, experiencia que nos pasa, pues así tenía que ser y hay algo que aprender y hay algo siempre que agradecer y ahí entra justamente la parte espiritual, porque desde la parte espiritual vemos que todo lo que vivimos y hablando del sistema familiar ha sido pactado. A nivel álmico, pactamos esas herencias, pactamos esas lealtades, pactamos esas cargas. Lo que parece cuando lo hacemos consciente es cuando empezamos a trabajar para poder evolucionar como almas. Pero entonces, cuando lo hago consciente y puedo sentir a la vida tal y como es, voy a vivir en plenitud. Cuando con humildad te inclinas ante la vida, respetando y agradeciendo todo lo que viene, la misma vida te bendice con mucho más, porque vives sin expectativas ni exigencias. Cuando empiezas a comprender y aplicar los órdenes del amor en tu diario vivir, empiezas a estar en sintonía con la vida, porque dejas espacio para la armonía en tus relaciones, ocupando el lugar que te corresponde y dando lugar a todos los que forman parte sin emitir juicio. Solo esto proporciona la paz y la sabiduría en tu corazón. Entonces, esta es la cuarta fuerza del amor que propone Brigitte Champetier, que sostiene a las otras tres, porque cuando puedo mirar a mis padres desde el agradecimiento de darme la vida, entonces voy a sentir a la vida tal y como es, y cuando puedo incluir a todos los del sistema familiar, como haya sido su vida, si lo hicieron bien o si lo hicieron mal, sin juicios, y puedo incluirnos en el sistema, los estoy soportando desde esta cuarta fuerza del amor, que es a sentir a la vida tal y como es. Y como dice Brigitte Champetier, pues esta es la que soporta a los otros. Entonces, pues estos son los órdenes del amor. Esta fue la clase que preparé para ustedes para comenzar a ver un poquito más, ¿no? De lo que proponen las constelaciones familiares y de lo que podemos llegar también a sanar
para poder avanzar en la vida. Todos queremos, creo, sentirnos plenos, sentirnos felices, vivir sin menos cargas, vivir con más paz en nuestro corazón. Entonces, como lo dije al principio, pues bajo las constelaciones familiares, que es una filosofía de vida, realmente constelar no nada más es ir a hacer una constelación y ya, sino realmente es una filosofía de vida como lo proponen estos tres órdenes. La vida comienza a transformarse y si lo hacemos de la mano de los ángeles, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Mucho mejor, y la vida comienza a tener mucho más sentido cuando lo vemos desde la mirada espiritual también. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de esto que platiqué el día de hoy? Pueden levantar la mano si alguien quiere comentar algo. Gracias, Sofi. Gracias por estar aquí, Sofi. ¿Les quedó claro o es nueva información o ya habían escuchado de esto? Carla Osornio. Gracias, Gaby, por esta información. Sí estoy de acuerdo, sí me suena. Yo tengo, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Constelado 2 veces, pero me queda, comparto, o sea, esta teoría, digamos, que nos acabas de compartir, pero cuando he constelado, me quedo como que con la curiosidad o necesidad de cómo lo que observo en mi constelación, en mi sistema familiar, cómo lo puedo integrar a mí, cómo lo puedo entender, comprender y sobre todo integrar para entonces ahora sí seguir esta evolución de la que hablas, ¿no? Esa siempre ha Bien. sido como mi sentir. Mira, Carla, en primera instancia, cada constelador tiene su manera de constelar. No todos constelamos de la misma manera. Entonces, no sé cómo habrán sido tus constelaciones. Hay consteladores que no explican absolutamente nada, que nada más pasas, dirigen la constelación, terminan y ahí se acaba. En mi caso, pues sí les platico un poquito, sí explico un poco lo que hay que mirar, ¿no? Porque justamente la constelación lo que promueve es esa solución. Siempre les digo, no hay que desmenuzar porque trabajamos con el alma y con el corazón, no trabajamos con la mente. Pero sí les hago ver lo que hay que mirar para que sigan trabajándolo. Lo puedes seguir trabajando con otras herramientas, como lo dije, las constelaciones es una herramienta más de las cuales al día de hoy hay muchas para trabajar ese proceso de sanación, porque es un proceso de sanación. Y también, como siempre les digo, no es que tu vida se resuelva con una constelación, ni con un taller, ni con una meditación. La constelación es una piececita más a ese rompecabezas que veniste a armar, pero no es que la vida se te resuelva con una constelación. De hecho, tenemos muchos temas que constelar. O sea, cada quien cuando empezamos a mirar, decimos, no, pues tengo que constelar esto, esto, esto. Sí, y obviamente es poco a poco cuando tu alma te lo pide, cuando tu alma te dice, vuelve a constelar, ¿no? Y en ese transcurso puedes ir tomando otras herramientas. Pero yo lo que siempre les digo es que no le den vuelta a la mente, que realmente lo suelten y que dejen que se integre a su alma, porque la constelación por sí sola trabaja. Como es a nivel álmico y energético, eso que trabajas en una constelación familiar impacta a las almas con las que trabajaste. Si en tu constelación estuvo papá, en tu constelación estuvo la pareja, en tu constelación estuvo tus hijos, eso que trabajaste en esa constelación va a llegar al alma de papá o va a llegar al alma de la pareja o va a llegar al alma de los hijos. Y vas a ver posteriormente cambios en tu sistema, porque justamente el trabajo es a nivel álmico y energético, pero no hay que estarle dando muchas vueltas, porque entonces estás frenando justamente el fluir de la constelación. Entonces yo lo que siempre les digo es suéltenlo y déjenlo que solito vaya trabajando. Una constelación sigue trabajando durante 30 días, durante un mes. Y posteriormente puedes ver los cambios. A veces los cambios no son inmediatos, sino son posteriores.
Pero en mi caso, yo sí les hago como hacer conciencia de lo que tienen que seguir trabajando. Pero repito, cada constelador es distinto. ¿Sale, Carla? Gracias, Gaby, gracias, sí, gracias. De nada. Aquí me levantó la mano, es que no dice nombre, pero dice Huawei Y9. ¿Cuál es tu pregunta? Yo creo que ya se fue. ¿Dónde está Huawei Y9? Creo que la puso aquí en el chat, Gaby. Ah, ok, déjenme ver el chat. Cierto, no lo había yo abierto. Bueno, tengo varios comentarios, vamos a ver. Rocío dice, yo quiero saber cómo puedes desbloquear las omisiones de nuestros padres. No, no te entiendo a qué te refieres con las omisiones de nuestros padres. Lo que las constelaciones familiares promueven es tomar a los padres tal y como son, como haya sido su vida, honrarlos y respetarlos. Me deja, dice Sofi, me deja tarea, mi hermanastro se suicidó, los dos, uno sin conciencia, otro en inconsciencia. Y me dio hoy la clase mucha claridad de que sí son mi clan y entiendo ciertas cosas de mi padrastro y mi madre, como murió. Gracias, siempre aprendiendo de ti. Gracias a ti, Sofía. Sí, justamente también pertenecen. ¿Por qué? Porque fueron parte de, al tu mamá casarse o estar en unión con él, lo hizo parte de su sistema y ellos también forman parte. Y algo te reflejan de tu propio sistema biológico, de tu linaje paterno o de tu linaje materno, evidentemente sí. Gracias, Sofía. Liliana dice, hola Gaby, gracias por la información. Dora dice, yo he constelado 2 veces, quiero saber. Ay, quiero saber de novio energía, creo que lo escribiste mal. Huawei Y9 dice, por tanto, para poder constelar es necesario estar en armonía espiritual. Pues bueno, a quien le llama la constelación va a hacerlo, ¿no? O sea, yo lo trabajo desde el lado espiritual y con la compañía de los ángeles, pero normalmente los consteladores no lo trabajan desde esa mirada. Para mí es una evolución y para mí sí es un trabajo espiritual porque trabajamos a nivel álmico, no trabajamos a nivel mente. Liliana dice, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando no conoces nada de la historia de uno de los padres? No importa si tú llegas a constelar un tema, la constelación, el campo va a hablar por sí solo. Aunque no tengas información de ellos, va a salir lo que tenga tu alma que saber en ese momento. Dice, era así, se movió la energía. Ah, yo he constelado 2 veces, quiero saber si se movió la energía. La energía siempre se va a mover, porque ya constelaste. De una u otra manera, se va a mover y los cambios se ven, como dije, a veces son pronto, a veces pueden tardar más, pero siempre se va a mover algo. Sofi dice, si yo he constelado 2 veces, sin duda contigo sentí el cambio cuántico. Gracias, Sofi. Sí, o sea, yo lo he visto, la verdad es que he tenido muchas personas que ven cambios rápido, ¿no? Que sí ocurre algo. Y también lo que yo creo es que el trabajo con los ángeles es muy, muy amoroso. Hay constelaciones familiares que me han platicado que son medio confrontativas. La verdad es que, pues las que yo dirijo, como está la presencia de los ángeles, son procesos muy amorosos y las constelaciones fluyen justamente desde el amor. José Manuel Quintana, gracias José Manuel por estar aquí. Dice Carla, tus constelaciones son súper lindas, realmente sanan el alma. Gracias Carla. Justamente de eso se trata, de sanar almas e iluminar corazones. Rocío dice, sí, parece que yo estoy repitiendo algunos patrones de mi abuela materna y mi mamá, pero tengo muy poca información de ellas. Te repito, pues el campo comienza a hablar, ¿no? Y ahí surge lo que tengas que mirar para reconocer. Huawei dice, yo soy el que aparece como Huawei. Mi pregunta es si para poder constelar es necesario es estar en armonía. Vuelvo a repetir, por algo estás aquí escuchando esta plática, nada es casualidad, ¿no? Y si en tu corazón te llama, pues si tu alma le llama la atención constelar, puedes constelar.
Me levantó la mano Aipa. ¿Quién es Aipa? Buenas tardes. Gracias por la plática. Mi pregunta es, ¿a qué te refieres que las constelaciones son una forma de vida? Y si hay diferentes tipos de filosofía de vida. ¿Y una si hay filosofía de vida. Ajá. Y si hay diferentes tipos de constelaciones, porque comentas que tú las manejas con ángeles. O sea, hay otros, Sí, ¿hay sí otros hay tipos? diferentes tipos de constelaciones. Están las constelaciones, o sea, las constelaciones familiares son la base de todas, que los 3 principios básicos son los que acabo de explicar, pero de ahí también están las constelaciones fluviales, por ejemplo. Las constelaciones fluviales hay quienes las manejan, son con muñequitos y lo manejan en agua y los muñequitos se van moviendo solos. Nunca he participado en una, pero sé que así son. Están las constelaciones con caballos también. Dicen que son maravillosas las constelaciones con caballos. Nunca tampoco he participado en una, pero los caballos también fungen como representantes y solitos van haciendo los movimientos. Son los movimientos del alma, los cuales le llama Bergelinger precisamente, ¿no? Entonces, en vez de hacerlo con personas, se hacen con caballos. Entonces, sí hay varios tipos de constelaciones y puedes constelar pues con quien tu alma resuene, ¿no? Evidentemente todos somos energía y todos atraemos por vibración a lo mismo en lo que vibramos. Entonces, en este caso que yo trabajo con los ángeles, pues yo sé que las personas que llegan a mí son porque sus ángeles las están mandando conmigo. Pero tú debes de ver con quién resuenas. A lo mejor te vibra ir a constelar con caballos, ¿no? O a lo mejor te vibra ir a hacer las constelaciones fluviales. Eso es, háganse caso a su intuición y a lo que su alma les dice, dónde y con quién deben ir a constelar. Bajo las órdenes del amor que preguntas que es una filosofía de vida, sí, es una filosofía de vida, porque empiezas a hacerte consciente justamente de cuando hay desórdenes en un sistema familiar, cuando ves que a lo mejor ya le diste más a la pareja y sientes que tú das y ya no recibes, cuando empiezas a agradecer a los demás todo lo que te dan, cuando empiezas a hacerte consciente de que cada día hay que agradecer a esos papás la vida que te dieron. Creo que esta filosofía de vida tiene que ver con el nivel de conciencia y con la conciencia que empiezas a ver ya tu vida y tus relaciones. Muchas gracias. ¿Alguien Gracias más? a ti. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Todo claro? Hola, hola Gaby, soy Diana, estoy aquí con mi esposo. ¿Cómo estás, Diana? Bien, gracias. Y yo nada más pues para agradecerte por la información y pues definitivamente las constelaciones cambian vidas, ¿no? Entonces, participar en una constelación es un regalo, tanto constelar como ser representante. Entonces, de verdad que esta información, pues sí, es muy nutritiva, abre panoramas. Y pues nada más para agradecerte por compartir siempre tu luz. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Diana. Y acabas de decir algo bien importante, no nada más constelar, el ser representante justamente te ayuda a comprender un poco más sobre tu sistema familiar y es un regalo. Es un regalo ser representante porque te caen muchos veintes, ¿no? Cuando llegas a una constelación y evidentemente participas en las constelaciones de los demás y como dije al principio, no es casualidad cuando te eligen para representar a mamá o a papá o a la hermana o a la hija o al hijo. Algo en tu sistema te está reflejando el ser ese representante. Entonces, esa es la magia también que yo le llamo de las constelaciones, porque cuando somos representantes, para los que nunca han participado, para los que nunca han constelado, yo los invito a que participen de representantes y conozcan en qué consiste, porque cuando participas en las constelaciones y te eligen de algún representante y de pronto sientes una emoción y te dan muchas ganas de llorar, o te dan ganas de acostarte, o sientes cierto enojo o cierta frustración y sabes que eso que estás sintiendo no es tuyo. Es ahí donde entra justamente el quantum y donde entra la magia. Porque dices, ¿cómo puedo sentir una tristeza de una persona que no conozco? Entonces es ahí donde somos espejos y todos estamos conectados, pero solamente cuando lo vives, cuando lo experimentas, es cuando lo puedes comprender.
Siempre digo, es que no te puedo explicar bien qué son las constelaciones, porque te lo puedo explicar, pero no lo vas a comprender hasta que vivas la experiencia. Entonces, ya que vives la experiencia, es cuando dices, ah, ok, ya entendí cómo funciona, ya sé cómo es esto. Y ser representante es un regalo. Gracias, Diana. Norma. Hola Gaby, buenas noches a todos. Principalmente gracias por compartir como siempre. Se aprende mucho con todo lo que nos compartes. Y Gracias. con respecto a las constelaciones, yo tengo dos preguntas. Sí. La primera es, los temas que tú traes, si por decir traigas algún tema en específico, no sé, el que sea, o dos o tres, tienen que ser tema por constelación y cada cuándo es recomendable hacer una constelación por cada tema. Mira, siempre les digo que ahí también es bien chistoso, porque tú puedes llegar con un tema específico y decirme, yo quiero constelar el dinero. No, el dinero no me fluye, me cuesta trabajo, etcétera, etcétera. Y siempre les digo que podemos llegar con un tema, pero a la mera hora el campo es el que va a hablar y te va a mostrar algo que a lo mejor ni por aquí tenías en cuenta. ¿No? Esa es la magia de las constelaciones. Pero sí se trabaja un tema y a lo mejor en el campo salen dos, a lo mejor tú traías en mente dos y va junto con pegado y el mismo campo te va a mostrar los dos. Eso es, no te puedo confirmar, ¿no? Pero sí se trabaja un tema por constelación y ya el campo solito habla y a veces hasta son dos constelaciones en una, ¿no? Porque la constelación termina hasta que se logra justamente la conciliación, la reconciliación y la imagen de solución. Entonces hay veces que hasta una misma constelación te puede mostrar dos temas. Cada cuando se constela, pues mínimo se deja pasar un mes entre constelación y constelación, porque hay que permitir que la energía de esa constelación siga trabajando. Ok, Gaby, muchas gracias. Gracias, Norma. Lisbeth. Lisbeth González. Bueno, voy a leer aquí. Dice Guadalupe, yo he constelado 2 veces hace 5 años y me gustaría volver a hacerlo. Mi esposo falleció hace 5 años y no he podido soltarlo del todo. Quisiera hablar, pero vengo en el transporte. Ok, no te preocupes, Lupita. Sí puedes constelar, ya constelaste hace bastante tiempo y seguramente aquí, si constelas ese tema, algo se va a solucionar porque ahí tienes un duelo no resuelto. Entonces, los duelos son un tema a constelar. ¿Puedo constelar, dice Dora, por un hijo con adicciones? Sí, por supuesto que sí, puedes constelar ese tema. Carla Barbosa dice que tocaya, no seremos por ahí también parientes. Dice, ¿cuál es el motivo por el cual después de constelar no podemos hablar de ellos? Por la energía que se mueve. Exactamente. No podemos hablar de la constelación porque si tú llegas, por ejemplo, con tu amiga al día siguiente a platicarle, ay, fíjate que fui a constelar y entonces en la constelación se vio que, no sé, que estoy cargando a mi mamá desde hace mucho por la abuela que murió y entonces pues yo estoy ahí cargando su dolor. Y entonces tu amiga te dice, ay, pues claro, con razón, mira, ¿te acuerdas cuándo? Entonces, en el momento en que la amiga ya está vertiendo su opinión, ya está, como dice mi maestro, ensuciando la constelación. Y entonces no está permitiendo que la energía fluya como debe de fluir. Es el motivo por el cual no platicamos las constelaciones. Hasta después de un mes que ya termina el trabajo en sí a nivel álmico y a nivel energético. Por eso no platicamos de las constelaciones. Dice Dora. Ay, Gaby, ya estoy aquí, perdón. Soy Lisbeth González. Discúlpame, no podía activar mi micrófono. Mi pregunta es, bueno, primero también agradecerte, gracias por esta información de valor, de verdad. Te agradezco infinitamente por esto que aportas. Y pues me gustaría hacer una constelación, pero he visto, creo que tú estás en Querétaro. ¿No vienes a Ciudad de México?
No, Lisbeth, la verdad es que las estoy dando únicamente acá, pero tengo mucha gente de Ciudad de México que está viniendo. Las hago en sábado, las hago en miércoles y en sábado, y la verdad es que estamos a 3 horas, no estamos nada Sí. lejos. Entonces sí, estoy teniendo mucha gente de Ciudad de México que está viniendo para constelar acá conmigo en Querétaro. Si quieres, Ok, luego perfecto. mándame un mensajito y te paso la información. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Gaby. Buenas tardes. Gracias a ti, Liz. Dice Dora, mi esposo hace poco consteló y representó al esposo de una señora donde hubo un aborto, pero sintió después mucho cansancio, se sintió diferente. ¿Qué habrá pasado? Y los representantes también, como es un trabajo energético, se cansan, ¿no? El ser representantes también nos cansa mucho. Tanto para los que constelan, para los que son representantes, para mí que dirijo las constelaciones, como se trabaja con la energía, cansa. Entonces es normal que después de la constelación terminemos cansados. Carla dice, si yo siempre represento a papá o hermano o esposo, normalmente hombres, y he trabajado mucho en cada constelación de representante, me sana y me hace feliz poder participar en la sanación de alguien más. Muchas gracias, Carla. Sí, y algo también te refleja, recordemos que no es casualidad, ¿no? Ser representantes, pero los representantes también están al servicio de los otros sistemas. Entonces, eso se agradece también. Agradecemos a los que participan. Carla H. dice, una situación X se constela solo una vez y ya queda resuelta. No, te puedo decir que no queda resuelta de una vez. Cuando constelas un tema y esa vez le quitas, como digo yo, una capita a la cebolla. Pero siempre hay que seguir trabajando eso que la constelación nos muestra. Por eso digo que no se resuelve la vida con una constelación, o yo que imparto talleres, o que a través de la meditación también creo que sanamos. No es de un taller, no es de una constelación, no es de una meditación, pero la constelación te va a ayudar a quitar una capita de la cebolla. Por ejemplo, esta parte de los papás, ¿no? Hay muchas veces que hay mucho resentimiento hacia los padres por la infancia que a lo mejor pudimos haber tenido. Entonces, en la constelación vas a mirar a papá, vas a mirar a mamá, pero tu niña está muy renuente a acercarte a ellos. En la constelación no queda resuelto el vínculo entre papá y mamá, es un trabajo que tienes que realizar, que es un proceso para poder llegar a tomar a papá y a mamá desde el amor y desde el agradecimiento. A lo mejor se trabaja un tema de pareja donde también hay mucho dolor. Entonces, se logra llegar a algo, pero no quiere decir que con una constelación quede resuelto, o no quiere decir que con una constelación sanes una enfermedad. Eso no es así. La constelación para lo que nos sirve es para mirar lo que tenemos que integrar. Y claro que se da un movimiento sistémico, pero no quiere decir que la vida se nos resuelva con una constelación. Dice Dora, mi esposo y yo iremos a constelar en diciembre, primero Dios contigo. Son los de Chiapas. Claro que sí, Dora. Por acá, ¿ves Liz? Van a venir de Chiapas a constelar para acá el próximo, este sábado. Tengo a 3 personas que vienen de la Ciudad de México. Sofi ya vino de la Ciudad de México y tengo más personas que han venido de Ciudad de México. Entonces, dense la oportunidad, tómense un día, un fin de semana y véngase a constelar. Norma dice, Gaby, te pido horarios e información. Gracias. Liz dice, sí, ahí estaré. Sofi dice, sí, yo soy de la Ciudad de México y voy y mando. Sí, claro, va a venir No, vino alguien, Sofi, vino, se me fue su nombre. Vino el sábado antepasado a constelar, que está tomando terapia contigo. Sí, gente que está viniendo de la Ciudad de México. Entonces, bueno, yo les quería compartir esta información, que como les digo es pues la base de las constelaciones familiares, aparte de hablar un poquito de lo que son las constelaciones, resolviendo estas dudas que también creo que son importantes porque muchas personas no saben qué es constelar, no saben a qué van. Está llamando mucho la atención porque muchas personas están viendo la serie Mi Otra Yo, y si no la han visto, pues bueno, sí se las recomiendo. Es una serie que nos muestra
lo que son las constelaciones familiares de una manera más clara. Y entonces, bueno, mucha gente está viendo la serie y está queriendo participar o está queriendo ver de qué se trata, lo cual a mí me gusta mucho porque está dando esta apertura de conciencia, precisamente a esas personas que quieren evolucionar y que lo toman como una herramienta de sanación. Pero bueno, aparte de platicarles de los órdenes del amor, de resolver un poco dudas de lo que son las constelaciones familiares, pues sí les quiero platicar un poquito de la formación que voy a tener acá en Querétaro. Para los que viven acá en Querétaro, pues voy a hacer una formación justamente de lo que son las constelaciones familiares y las constelaciones cuánticas espirituales. Es una formación que va a durar 2 años. Y como pongo aquí, ¿estás listo para dar un salto cuántico, crecer y evolucionar en conciencia? Es una formación que va a durar 2 años, que lo puedes tomar como para tu crecimiento espiritual, como para tu crecimiento personal de sanación. Y al final, pues vas a tener 3 certificados para ser constelador bajo mi escuela de constelaciones cuánticas espirituales. Aprende la magia de las constelaciones cuánticas espirituales, una mirada al alma. Esa es mi frase, la cual ya está registrada. Constelaciones cuánticas espirituales, una mirada al alma, está registrada ya como escuela para poder impartir formaciones, para poder impartir cursos que al día de hoy ya estoy impartiendo bajo la mirada de las constelaciones en compañía de los ángeles. Entonces, esta formación va a ser desde un enfoque sistémico, cuántico, espiritual, que es justamente mi enfoque porque vemos toda la parte sistémica de las constelaciones, pero vemos también la parte de lo que es la cuántica, más la parte espiritual, que ahí entra los angelitos. Entonces, algunos de los objetivos de esta formación va a ser conocer tu sistema familiar, conectar con el mundo angelical, conocer y aprender de las constelaciones familiares, sanar, transformarte y evolucionar, integrar la filosofía de las constelaciones familiares en tu vida, trabajar con la energía angelical, aprender la metodología de las constelaciones cuánticas espirituales y ser facilitador, y formarte como terapeuta en terapia sistémica espiritual, que soy creadora de esta terapia, la cual también ya la tengo registrada, igual que las constelaciones cuánticas espirituales. En donde aprenderás la teoría de las constelaciones familiares, trabajarás con tu sistema familiar acompañado de la energía angelical. Algunos de los temas que voy a compartir en esta formación son teoría y práctica de las constelaciones familiares, Bert Hellinger como creador de las constelaciones familiares, los órdenes del amor, sanando el vínculo con mamá y papá, iluminando tu árbol con la luz de los ángeles, el genograma, el transgeneracional, lo que es la psicogenealogía, las lealtades invisibles, la conexión angelical, la canalización, el movimiento del espíritu, quién es tu arcángel guía, la apertura del corazón, qué es el campo cuántico, la coherencia del corazón, tu conexión con tu yo superior, cuáles son los duelos, la pareja y los hijos como tema de las constelaciones familiares, qué es el proyecto sentido, el guión de vida y muchas cosas más que veremos durante 2 años en una formación súper completa que va a ser de manera presencial porque mucha gente me ha preguntado, ¿y lo vas a hacer en línea? Y siempre les contesto y les digo, puedes aprender a nadar por Zoom, puedes aprender a manejar por Zoom, no se puede. O sea, aprender a constelar, creo yo, porque sé que muchas personas sí lo están haciendo, pero la verdad yo creo que aprender a constelar tiene que ser de manera presencial, porque solamente en el campo es donde podemos mirar, donde podemos tocar, donde podemos abrazar. Por Zoom todavía no nos podemos abrazar. Entonces mi manera de enseñar las constelaciones cuánticas espirituales va a ser de manera presencial. Por Zoom podré hacer clases como estas, donde podré compartir la teoría, pero la práctica únicamente puede ser de manera presencial. Entonces, conecta con los arcángeles, abre tu canal de luz para iluminarte y así poder llevar luz a otros. Y mucho más es lo que estaré compartiendo en esta formación de 2 años para los que vivan aquí en Querétaro, para los que les interese, va a ser los viernes a partir del 28 de octubre en un horario matutino de 10 de la mañana a 1 de la tarde. La clase va a ser semanal y la inversión mensual de esta formación es de 2,444 pesos.
La inscripción es de 333. Para los que viven en Querétaro y están viendo este masterclass y les interese tomar esta formación como una evolución de su conciencia y de su proceso personal, o los que les interese ser consteladores, pues les voy a hacer una promoción del 10% de descuento para los que se inscriban antes del 20 de septiembre y tendrán ese 10% en todas sus mensualidades, más aparte les daré un bono, les regalaré un curso online de conexión angelical para que empiecen a trabajar con los ángeles. Entonces, certifícate como constelador cuántico espiritual y como terapeuta sistémico espiritual acá en Querétaro. ¿Qué les parece la formación, chicos? La verdad es que yo estoy súper emocionada y súper contenta de poder transmitir todo este conocimiento, de poder enseñar a otros a ser consteladores bajo mi escuela, bajo mi técnica, porque no nada más vamos a ver lo que son las constelaciones familiares, vamos a ver cómo conectar con los ángeles, cómo hacer una constelación cuántica espiritual. Entonces, pues tiene una duración justamente de 2 años porque en estas formaciones grupales, pues cada semana vamos a constelar. O sea, vemos teoría, pero como lo dije, no puedes aprender a constelar de manera virtual. Igual que no podemos aprender a manejar por Zoom o no podemos aprender a nadar por Zoom, no estamos en la alberca ni estamos en el coche. Entonces, para los que les interese, esta formación comienza el 28 de octubre, va a ser los viernes de 10 a 1 y bueno, ya vieron el descuento que les voy a hacer a los que se inscriban antes del 20 de septiembre. Por aquí ya tengo algunos que están escuchando esta masterclass que ya están anotados en esta formación. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? Huawei. Sofi dice, gracias Gaby querida, qué increíble. Yo sé que quisieras tomarla, Sofi, pero de verdad de manera virtual creo que es como aprender a nadar por Zoom, no se puede. No, toda la teoría como ahorita vimos los órdenes del amor, pues está la teoría, pero ¿cómo te enseño a identificar los órdenes del amor si no estamos en el campo? Eso solamente es estando en el campo y haciendo las constelaciones, ¿no? Es, creo yo, es como yo lo veo. Vuelvo a repetir a muchas personas que sí están ofreciendo diplomados en constelaciones para ser facilitador por Zoom. La verdad es que no sé cómo puedes enseñar a alguien a ser facilitador por Zoom. Entonces, pues yo lo estoy promoviendo únicamente de manera virtual. Posteriormente sí tendré algunos cursos, pero únicamente teóricos, ¿no? Como esto que vimos al día de hoy. Puedo hacer después, tengo en mente hacer alguno de transgeneracional, que el transgeneracional es una herramienta básica para las constelaciones familiares, pero únicamente pues la teoría. ¿Sale? Rocío dice que lástima, se oye muy interesante el curso, pero también estoy en Ciudad de México, yo también quisiera tomarlo. Por el momento solamente lo voy a dar por acá en Querétaro los días viernes, pero Rocío, también puedes venir a constelar. Te invito a que vengas a constelar o de representante. Los sábados también, cada 15 días estoy haciendo constelaciones. Para los que quieran venir de representantes, sábado 8 de octubre o sábado 29 de octubre ya tengo esas fechas ocupadas para constelar, pero pueden venir de representantes. Si quieren constelar, ya está el calendario también en noviembre. Ahorita no me acuerdo exactamente las fechas de noviembre, pero mándenme mensajito y se las doy. Norma dice, qué pena, pero también sé que todo es perfecto y el momento llegará. Gracias, Gaby. Así es, Norma. Todo llega cuando tiene que llegar, eso me queda clarísimo. Y así es. Carmen dice, ¿necesitas alguna formación angelical para el curso? No. Vamos a ver desde cero cómo se comienza a dar la conexión con los ángeles. Rocío dice, gracias, Gaby, así lo haré. Lupita dice, los sábados, ¿a qué hora son los horarios, por favor? Para constelar son de 10 de la mañana a 3 de la tarde. 2:30, 3 de la tarde aproximadamente. Hacemos entre 5 y 6 constelaciones. Si quieren venir de representantes, sábado 8 de octubre o sábado 29, me mandan un mensajito. Ese representante no tiene ningún costo, es aportación voluntaria. Entonces, los representantes siempre son bien recibidos, pero también hay un cupo limitado, justamente por el tamaño del salón, aunque es un salón grande.
si hay un cupo limitado para participar de representantes. ¿Qué costo tiene? Ser representante no tiene ningún costo. Si quieres constelar, el costo, la inversión de la constelación es de 1,244 pesos y apartas con 300. Para poder reservar tu lugar, sí requiero ese anticipo de 300 pesos y ya el día de la constelación pagas la diferencia. Esa es la inversión de la constelación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Howie tiene todavía su manita levantada. ¿Tiene otra duda? ¿Todo clarísimo? Dice Norma, iremos a Querétaro. Bueno, chicos, pues, dice Sofi, muchas gracias. Ya me tengo que ir. Feliz noche, sí. Norma, sirve que paseamos. Así es, chicos. Pues muchas gracias por haberse conectado a esta clase. Espero que esta información les sirva justamente y les forme algún interés para conocer la técnica de las constelaciones cuánticas espirituales. Acá los espero si quieren ser representantes o si de pronto quieren constelar, mándenme un mensajito y les mando toda la información. Muchísimas gracias y que tengan muy linda noche y pues los que llegaron por alguna publicidad del Facebook, pueden seguirme en mis redes como Gaby Barbosa Coach, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí comparto todos los días información de ángeles o de constelaciones, información que nos ayuda a evolucionar en conciencia. Muchísimas gracias. Bonita noche a todos. Bye, bye.